Buenas tardes, profe. Tenés razón. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno. Buenas tardes, Hola, profe. hola a todos. Me presento. Soy la profesora Valeria del Plan Fines, correspondiente a la Dirección de Adultos para la Introducción de Educación y Educación de Conducta. Me desempeño en el área de lengua, específicamente en el área de inglés. ¿Me escuchan? En la unidad penal número 1 de la provincia de Corrientes. En esta oportunidad me encuentro aquí para presentar esta experiencia, en la Feria de Ciencias, la experiencia del taller literario desde la voz, desarrollado en la unidad penal número 1 de la provincia de Corrientes. Se optó por este formato taller a partir de la necesidad de habilitar un espacio que consienta el decir de lo que se piensa y se siente. Disculpe, profe, le interrumpimos un segundito, nos presentamos. Soy la profesora Carmen López, en este momento evaluadora del trabajo de contexto de encierro, y mi colega. Hola, profe, ¿cómo te va? Soy Guillermo Gómez. ¿Te escuchamos? No sé si se escucha bien. Sí, se interrumpe, parece que el micrófono de tu compu está lejos. Sí, no puedo. Bueno, está, te escuchamos. Ahí está, bueno, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, como decía, tiene esta oportunidad en la feria del informe de la voz. Se optó por este formato con la necesidad que consienta decir por lo que el movimiento y sus técnicas que unos pudieran enfocarse de las iniciativas y realizar sus propias haciendo un poquito, volviendo para atrás, quiero contarles que todo esto comenzó en el año 2018, cuando se pensó en la publicación de una revista desde la unidad penal número 1, que surgiera como expresión de los estudiantes. En el 2019 se continuó con la idea de esta revista, pero a partir de una manera comercial. Por eso también es que el año pasado esta revista se presentó en el microemprendimiento. Este año, 2020, buscando la manera de continuar promoviendo esta creatividad en los alumnos, decidimos optar por el tema del surrealismo, en donde para publicar, si quisiéramos, en la revista, puede hacerlo, pero ya de manera específica, ¿no? Siguiendo técnicas específicas y no a modo libre como se venía haciendo anteriormente. Para introducirnos en el movimiento surrealista, comenzamos presentando a los alumnos, para introducirlos a sus máximos exponentes. Dentro de ellos teníamos su máximo exponente como Dalí, ¿no? Breton, y ahí tenemos, ¿no? Bueno. Bueno, presentamos a sus máximos exponentes para que ellos se interiorizan, Buñuel también, para que ellos se interioricen en el movimiento, conozcan sus reglas, sus técnicas, contexto histórico, por lo que trabajamos de manera transversal con distintas áreas, ciencias sociales, naturales,
y lengua claramente. El área de arte no estuvo, no el área, sino la asignatura arte no estuvo involucrado en este espacio porque no forma parte de asignaturas en los módulos 4 y 5. Pero igualmente, al introducirnos al movimiento surrealista que involucra muchas disciplinas, no únicamente la parte literaria, se abarcó también el área de arte. También teniendo en cuenta que sus exponentes no solamente se dedicaban o a la escritura o a la pintura. Dalí pintaba, también escribía, Buñuel era cinematógrafo y también pintaba. Entonces, ¿cómo fuimos armando esto para que los alumnos se vayan empapando en el tema? Bueno, atrás. A medida que nosotros le mandábamos sus actividades cotidianas, porque como sabemos, la pandemia del COVID nos obligó a trabajar de manera virtual, tendríamos que enviarle de manera virtual las actividades a los alumnos. En esas actividades cotidianas que le íbamos enviando, también le íbamos informando acerca del movimiento de diferentes formas, como, por ejemplo, enviándole imágenes pictóricas. En este caso tenemos la imagen emblemática creada por Dalí, la persistencia de la memoria. Después tenemos otras, en las que de diferentes áreas se fue trabajando. Por ejemplo, en el área específica que es la mía, el inglés, ellos debían, tomando conocimientos previos, estructuras gramaticales que dieron en módulos anteriores, por ejemplo, describir la pintura, ¿no? Desde el área de sociales, por ejemplo, ellos debían entender el contexto histórico en el que se estaba viviendo, el contexto social y económico, que bueno, justamente sabemos que ellos estaban bajo la trémula de la Primera Guerra Mundial, y así articulando de las diferentes áreas. También les llevamos impresión, les acercamos impresión de fotogramas, como ser el de la película El perro andaluz, de Buñuel, todas imágenes para que ellos vayan entendiendo de qué se trataba este movimiento, para que pudieran abrir su, ¿cómo decirlo?, su percepción, ¿no? Y que se desinhibieran de las estructuras, porque uno está muy estructurado de esto, y es difícil por ahí comprender ciertas cuestiones. Entonces era como para motivarlos e incentivarlos. Todo esto nos llevó a una hipótesis también, que debo decirlo, a partir de todo esto que estábamos hablando, el surrealismo, que quisimos ya que encauzaran por otro camino, no tanto de la escritura libre, sino con técnicas, se pensó en la hipótesis, ¿no? ¿Qué experiencia significativa resultaría del taller de lectura y escritura surrealistas en las clases de lengua en contexto de encierro? Esa fue nuestra hipótesis. Bueno, una de las cosas que pensamos que era muy interesante, que iba a ver sus percepciones, su creatividad, y que iba a promover realmente al genio creador de cada uno de los estudiantes, o al menos eso esperamos. ¿Podemos continuar? Bien. Bueno, una vez que, como estoy contando, que lo fuimos introduciendo al movimiento, conociendo a sus máximos exponentes, les fuimos mostrando las distintas técnicas de escritura. Como ser, técnica de escritura, el método del cadáver exquisito, bueno, la base de la escritura automática, ¿no? Pero les fuimos presentando acá distintas técnicas de escritura. Los métodos de collage, cadáver exquisito, registro de experiencias oníricas, escritura de poemas creados, solo a partir de asociaciones fónicas. Voy a explicar algunas de esas técnicas en las que los alumnos las fueron tomando y luego después fueron experimentando con las distintas técnicas para luego llegar a sus producciones, poder concretar sus propias producciones. Bueno, voy a explicar, por ejemplo, la técnica del collage y de recortes. Esta técnica consistía en que los alumnos iban a tener en una bolsa, iban a tener palabras sueltas al azar,
y tenían que mover la bolsa, sacar al azar las palabras, y según en el orden que salían esas palabras, ir armando frases. No sé si se llega a ver bien, pero acá en este caso, por ejemplo, se sacaron las palabras, no voy a leer todo, pero sacan las palabras diálogo, acuerdo, crecen. Bueno, vamos a poner las tres primero. Sacaron la primera palabra, diálogo. Entonces escribió, el diálogo es la base de la socialización. Verso. Acuerdo, segundo verso. Todos los seres humanos necesitamos de la comunicación. Los acuerdos se llegan por medio de la conversación. Ahí utiliza la palabra acuerdo. Con crecen nuestras vidas, sin muchos estamos, algo así, sin muchos estamos por alcanzar. Digamos. Entonces, ese es el método del collage. Acá tenemos otro método del collage, creo que se ve un poco mejor. También hicieron lo mismo, fueron sacando palabras al azar y con ellas fueron armando los fragmentos. Por ejemplo, tenemos señales. Veo señales, la palabra, para escribir. Escribiré la segunda palabra. La tercera, memorias. Ahí tenemos, sobre las memorias de todo un ciclo, otra de las palabras, que ya pasó. Y así ellos fueron realizando sus producciones. Esto es el método Pura. También tenemos el bulletismo. El bulletismo es un proceso artístico en que el artista salpica sobre un fondo blanco la tinta, ¿no? Y a partir de eso después puede pintar y armar otra obra. Acá el alumno lo que hizo fue combinar técnicas. Combinó el bulletismo, porque vemos el salpicado en el papel, y frases, palabras que tienen que ver con el método anterior que estuvimos viendo. Ahí hay una combinación de métodos. Bueno, la escritura automática, bueno, todo en realidad, lo que estamos hablando, tiene que ver con lo automático, lo que viene y realmente desde el inconsciente, ¿no? Lo del ya, ahora. Acá tenemos el cadáver exquisito. El cadáver exquisito es una técnica, bueno, que consiste, permiso, voy a... acá se ve el papel que estaba doblado. ¿Por qué? Eran 2 o 3 personas que participaban en la que doblaban el papel como una especie de acordeón y se escribía una frase, luego se pasaba al participante al lado, o sea, él doblaba, la frase no se veía, el participante al lado escribía otra, doblaba, y el participante siguiente escribió otra frase y doblaba sin que ninguno supiera lo que estaba escribiendo el anterior. Cuando se terminaba el papel o terminaba la ronda, se desplegaba el texto y quedaba como resultante la poesía surrealista Cadáver exquisito. En este caso, tenemos otro, va a ser el siguiente, está muy bueno. Acá tenemos uno, mandó uno de los alumnos también. Desplegaron, acá se nota que hay 3 integrantes al menos. Bueno, tenemos sin sentido, la condena de los infelices, rotos como mi cuerpo, sentado en el umbral, sin quebrarse, cuando tiempo la profesora, en este momento. ¿Me escucha? Disculpe. Como está excelente el trabajo, muy bien explicado. Yo solamente quiero hacerle una pregunta antes que se nos acabe el tiempo. ¿Qué tipo de aprendizaje? Obviamente que hay un aprendizaje significativo, pero ¿qué pudo evidenciar usted desde su área? Aparte de la apropiación del lenguaje, fue la articulación con las otras materias y, bueno, había un avance muy importante. Bueno, no tengo tiempo para explicar, pero quiero decir que estas producciones se subieron a un blog y a un canal de YouTube. Y eso para mí que fue lo más significativo para todas las áreas y para el alumno mismo, porque eso le permitió a ellos trascender los muros y que sus producciones lo puedan ver inclusive sus familiares
sus conocidos, para ellos es muy importante, aparte de los conocimientos académicos. Perfecto. En este sentido, es lo que nosotros, todos los educandos proponemos, que es esta significatividad que le da el aprendizaje y que lo pueda transmitir, trasladar al contexto. Totalmente. Y más allá de su contexto. Queremos, por mi parte, felicitar por la presentación, por el tema el elegido. Ya encontrarán luego nuestras devoluciones. Sobre todo en un contexto que es muy particular y más aún en esta situación de pandemia. De mi parte, felicitaciones, traslade las felicitaciones a los estudiantes, ¿sí? Que seguramente estarán, después lo verán a esto, ¿no? Sí, profesora, yo también le felicito por la temática que han tomado para poder desarrollar. Es una temática que se presta para articular con todas las áreas, con todos los campos de contenido. Sí o sí es preciso la presencia del arte y del profesor artista, que sin lugar a dudas iba a poder brindarle una serie de estrategias para enriquecer aún más este trabajo. Le felicito, igual que dice la profesora Carmen, quiero hacer extensivo a todos los estudiantes y sobre todo a los que colaboraron con usted, porque sabemos que esto, máxime en este periodo, es muy sacrificado, es muy difícil hacerlo, y que lo haya hecho y que lo hayan desarrollado y que el impacto haya sido tal que pudieron desarrollar un blog que luego lo subieron a YouTube. Creo que están dadas las circunstancias para que el trabajo sea exitoso. Le dejamos para su saludo final. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, el canal de YouTube y el blog, es que esto no quede como algo estático, sino dinámico. Como vimos, desde el 2018 venimos trabajando de distintos puntos, y entonces este espacio va a continuar, no va a quedar ahí, sino que la idea es que se sigan subiendo que se van a ocurrir en el contexto del encierro. Felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Muchas gracias por participar en esta instancia de Feria Provincial. Muchas gracias.